¿Qué prefieren? ¿Mapa o brújula para nuestro relato? Una de las preguntas más frecuentes que se puede hacer cualquier escritor a la hora de afrontar una historia es ¿planeo la historia antes de escribirla o me dejo llevar? Esto también se le conoce como escritores de mapa, aquellos que planean, o escritores de brújula, los que se dejan llevar por el mismo relato a la hora de escribir. Si hay preferencias entre una y otra, yo diría que no. Preferencias en cuanto a algo que sea mejor aplicar a la hora de escribir. No hay preferencias porque cada uno de nosotros funciona o trabaja de una manera diferente. Y creo que uno o no es mejor. Uno no le puede decir, y no es función de un coordinador de taller, decirle a sus talleristas qué es mejor o qué es peor. Lo que uno sí puede hablar es sobre qué funciona o qué le funciona a uno como escritor, sin desmeritar la otra posición. Me refiero a que a mí como escritor y a muchos otros escritores con los que he tenido la posibilidad de trabajar, les funciona más dejarse llevar por el relato. A mí me funciona, por ejemplo, partir desde una idea, desde una anécdota, desde una frase, desde una imagen, desde un personaje, desde un final o desde una idea inicial y dejarme llevar por eso para ir construyendo la historia a partir de ahí, para que la historia vaya fluyendo, para que yo vaya conociendo la historia a medida que la voy escribiendo. Eso es lo que me funciona a mí y a mí me parece más disfrutable, digámoslo, porque yo mismo me voy enterando de qué es lo que está pasando en la historia a medida que la voy narrando, a medida que la historia se va creando sobre el propio papel. Me sorprendo yo mismo. Y esto lo decía también Stephen King en Mientras escribo. Él decía algo así como que para él no funcionaba planear porque le gustaba irse sorprendiendo, ir descubriendo la historia junto con los personajes. Y esa es la misma, digamos, función que busco yo en la literatura, cuando escribo literatura. Es, primero, divertirme con el oficio mismo de la creación literaria. Y no encuentro mayor placer que ir descubriendo los hechos, ir descubriendo las imágenes, ir descubriendo la resolución del conflicto o el conflicto mismo al mismo tiempo que mis personajes. No hay cosa más divertida para mí que ir viviendo la película junto con ellos. Y yo creo que si hiciéramos inclusive hasta un experimento que en algún momento me parecería gracioso hacerlo, o curioso por cuanto menos, es poner una cámara y grabar la expresión de la cara mientras escribo. Porque debe ser, no sé, revelador por lo menos, descubrir que las mismas emociones que están pasando por el personaje pasan también por nosotros. Escribir una historia o una escena de acción y ver cómo se transfigura hasta la expresión corporal del propio escritor cuando está creando la escena, o cómo se transfigura cuando está creando una escena de amor, o cómo se transfigura cuando está narrando un asesinato, por ejemplo, o cuando está entramando algún engaño. Debe ser, cuanto menos, insisto, curioso hacer el experimento de grabar caras de escritores mientras van escribiendo y ver qué podemos descubrir a través de su expresión corporal sobre el texto que se está creando en ese momento. Eso me funciona a mí. Dejarme llevar por el relato. Ir descubriendo junto con los personajes, como bien decía King, qué es lo que sigue, qué es lo que va a pasar. Ahora, que eso me funcione a mí no quiere decir que sea la forma correcta de hacerlo. Hay gente que no funciona si no planea antes todo lo que va a pasar en su relato, todo lo que va a pasar en la trama, y también me parece bien. Es según la función o según el funcionamiento de trabajo que tenga cada uno que te va a funcionar una cosa u otra.
Tengo para mí que planear está bien en cuanto el texto sea cada vez más largo. Creo que planear, por ejemplo, un relato corto, un cuento, le quita mucho de la diversión que tiene la escritura literaria de un cuento. Pero me parece que es necesario, mientras el relato se vaya alargando, entonces sí ir haciendo algunas anotaciones. Que esto es diferente a planear desde el principio todo. Lo que uno sí puede hacer es, mientras va escribiendo, ir haciendo algunas anotaciones de los personajes, por ejemplo, ¿cierto? Si a Mateo le puse los ojos azules en la página 5, lo anoto en un perfil de personaje para no irle a poner a los ojos de Mateo miel o negros en la página 30. ¿Se entiende lo que digo? Es decir, hay ciertos detalles que mientras la historia se va alargando, conviene recordar en una especie de ficha para no irse a perder después o no ir a cometer errores fatales en el transcurso de la historia o cuando la historia esté más avanzada. Pero creo que esto es diferente a planear la historia desde un principio hasta el final. Es decir, hay gente que no es capaz de sentarse a poner la primera línea si no sabe qué va a pasar de principio a final y si no sabe qué va a ser en cada momento su personaje principal, por dónde se va a mover, cuál es su arco dramático, cuáles son los puntos de contacto que va a tener, ¿sí? O el clímax, o los nudos, dónde se va a enmarañar la trama, cómo se va a resolver la trama y cuál va a ser el final, ese final estéticamente satisfactorio que todos buscamos para nuestros relatos. Entonces, no es que algo funcione más o algo funcione menos. Creo que a modos prácticos, mientras más largo sea un texto, más conviene planificar. Yo nunca planificaría para un relato corto, para un cuento, pero creo que sí planificaría algunas cosas para una novela. Eso me funciona a mí. Si usted cree que tiene que planificar, así sea un relato de una página o de un renglón o de 30 renglones o de 2 párrafos o de 100 páginas, 200, 300, si a usted le sirve planificar, planifique y haga mapas, haga descripciones y fichas de personajes, haga resúmenes de cada capítulo. No sé, hay muchas formas de planificar. Hay gente que inclusive hace una especie de mapa pegado a la pared y empieza a trazar flechas. Este personaje se cruza con este aquí, este personaje luego conoce a este personaje vuelve al primero, el primero avanza y hacen una especie como de mapeado lleno de flechas por todos lados, que uno mira eso y a veces ni entiende qué es lo que está pasando, pero uno supone que el que hizo el mapa, que es el escritor o va a ser el escritor de ese relato o de esa novela, entiende lo que quiso plasmar, y si eso le sirve para avanzar con su novela, perfecto, hágalo. Si a usted le sirve crear fichas de personajes, perfecto, hágalo. Si a usted le sirve hacer resúmenes de cada capítulo de su novela, perfecto, hágalo. A mí eso no me divierte tanto, pero uno tiene que hacer lo que a uno le convenga para que el trabajo le salga lo mejor que uno lo puede hacer. Brújula o mapa depende de cada uno de nosotros. Esa es la respuesta. Espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima.